de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. De ciencia, tecnología y sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos un invitado muy especial. Se trata de Said Sayyan. Él es doctor en filosofía y experto en inteligencia artificial. Los temas que vamos a tratar van a ser inteligencia artificial y filosofía dominicana. Said Sayyan tiene un currículum muy amplio, que yo prefiero que sea él que dé un resumen de toda su experiencia en Estados Unidos, porque él reside en Estados Unidos y se graduó allá en el área de, él es doctor en filosofía. Además tiene una vasta experiencia en lo que es la inteligencia artificial. Ha trabajado esa área de inteligencia artificial y tiene para nosotros hoy una exposición sobre toda esa experiencia que él tiene de trabajo, de investigación, porque Said Sayyan también es un investigador, tiene temas muy importantes que darnos a conocer sobre el proceso de investigación que lleva a cabo. Él trata ahí en esa investigación de hacer una relación de todo lo que ha sido el filosofar dominicano, es decir, la bibliografía, los autores y cómo se ha manifestado esa filosofía a través de los años. Es un experimentado investigador que lo tenemos hoy aquí en el país y que es dominicano. Entonces él va a tratar esos temas y esperamos que Said Sayyan tenga la posibilidad de exponernos todo su conocimiento, porque tiene una experiencia vasta a pesar de ser una persona joven. Sin embargo, se ha dedicado a estudiar, a analizar, a investigar y a ver todos esos pormenores en relación a la filosofía, a la inteligencia artificial, y sería para nosotros un placer tener aquí a un experimentado investigador que trate esos temas, que los plantee, que no solo se permita plantearlo así sencillamente como se hace en ocasiones, sino también que pueda darnos luz, porque en este mundo de cambios, de transformaciones y de inventos nuevos para la ciencia, para la tecnología, la inteligencia artificial ha jugado un papel importante, ha sido un paso trascendental para el ser humano, en el sentido de que ha contribuido al desarrollo de muchos aspectos en el ámbito de la producción, en el ámbito del conocimiento, del aprendizaje. Entonces para nosotros es un placer tratar ese tema hoy aquí, pero además también hay un elemento muy importante que es el concerniente a la filosofía dominicana. Nosotros, la filosofía dominicana, nosotros debemos conocerla, es decir, qué desarrollo ha tenido esa filosofía dominicana, cómo hemos podido nosotros avanzar en materia filosófica, el conocimiento que hemos tenido, y en ese sentido vamos a partir de cómo el pueblo dominicano, la nación dominicana, antes de ser república, ya se estaba filosofando, en el sentido de que llegaron los españoles y difundieron todo lo que fue una concepción escolástica, y ese planteamiento de cómo esa filosofía se fue desarrollando. Para eso tenemos hoy también al amigo Said Sayyan, que va a tratar ese tema. Said Sayyan
él va a tratarlo, pero nosotros vemos que debe primero realizar, según lo que creo que debe ser así, un resumen de esa experiencia que él ha tenido como investigador, como estudioso de la filosofía, pero también Said Sanyan va a tratar la inteligencia artificial, pero es bueno que sea de su propia voz, que el público, el televidente, pueda ver cómo se ha desarrollado esa experiencia de estudio y de investigación en Said Sayan. Bienvenidos ahí. Hola, ¿qué tal? Un placer. Gracias por tenerme en el programa. Said, yo decía que tú debías de dar un resumen porque me he entregado y yo tengo aquí una bibliografía amplia tuya, pero sería bueno que sea de tu propia voz, que el televidente se entere de las investigaciones que ha hecho, el conocimiento que tiene de la inteligencia artificial, cómo tú has desarrollado ya un trabajo en el área de inteligencia artificial y en el aspecto filosófico, cómo han sido tus trabajos allá en Estados Unidos y aquí, porque te tenemos aquí investigando desde hace un tiempo. Sí, bueno, yo soy director ejecutivo de una fundación sin fines de lucros en Santo Domingo llamada Societas Sapiens. La misión de Societas Sapiens es promover y lograr que la brecha entre la promesa de la inteligencia artificial y su realización, su materialización, se cierre. Y de nuestra parte lo llevamos a cabo a través de nuestra gestión de promoción de inteligencia artificial en el ámbito del- de las políticas públicas y proyectos para desarrollar la infraestructura digital del país con una mirada hacia la investigación. Entonces, para decirte un poco de mi trayectoria, yo tengo un doctorado, un PhD en filosofía del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y después de ahí fui e hice un Visiting Fellowship o una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de Harvard, donde también fui docente en la Escuela de Gobierno de Kennedy, dentro del ecosistema de Harvard, que ahí fue que profundicé en la ética aplicada y las políticas públicas. Luego fui a un fondo de inversión libre llamado Wise Asset Management por unos años más, donde me especialicé en la evaluación tecnológica de inversiones tecnológicas y donde aprendí a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Luego de irme del fondo, he profundizado aún más en la materia con un certificado en ciencia de datos, al igual que un certificado en gobernanza de inteligencia artificial. Y actualmente estoy desarrollando varios proyectos de investigación con INTEC, la UNPU, UAS y el Archivo General de la Nación, que algunos de los proyectos involucran inteligencia artificial específicamente y en los otros la filosofía dominicana. Sí, eso es importante conocer tu experiencia en esa área. Es muy interesante también nosotros ver que tú has hecho un trabajo importante que ha favorecido el avance del conocimiento, porque de eso se trata. Sin embargo, es ahí, yo veo que se habla de inteligencia artificial, pero en realidad a veces uno no entiende bien el concepto, es decir, sería bueno que tú aclares qué es la inteligencia artificial, porque eso es del momento. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, porque resulta que ya estamos en un mundo de cambios, de transformaciones, y la inteligencia artificial ha contribuido también a esos cambios y a esas transformaciones de este siglo XXI. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se refiere a un campo de la informática que se especializa en desarrollar sistemas informáticos que simulan procesos de inteligencia humana y que anteriormente se consideraban que era requerido involucrar al humano para su desempeño. Por ejemplo, en el caso del razonamiento, la empatía y el aprendizaje.
Sí, la inteligencia artificial entonces sería algo muy importante, pero no sustituiría al humano, porque muchas de las desventajas que se habla es, por ejemplo, el empleo, que todo ese desarrollo tecnológico y en el área de la inteligencia artificial podría llegar un momento en que ya el ser humano, el trabajador, se vea perjudicado. ¿Cómo tú enfocarías ese tema en relación al trabajo y al desempeño en esa área? Bueno, actualmente la tecnología del momento no es capaz de reemplazar por completo un trabajador humano, pero esa es la meta de muchas de las compañías líderes en el área y yo me sorprendería si en muchas de las ocupaciones no se lograría una automatización de un 80 o 90% de la posición. Entonces, se sugiere que puede ocurrir, lo que se proyecta es que inicialmente se va a ver una etapa donde los individuos, los trabajadores que emplean la inteligencia artificial, esos sistemas informáticos en su flujo de trabajo y como consecuencia optimizan su productividad, básicamente ellos son los que van a ganar en el ámbito laboral a los que no están utilizando esas herramientas como una primera Sí, etapa. entonces, Sí, una sí, segunda sí, etapa para terminar el comentario. Y la segunda etapa sería ya cuando simplemente habrían humanos para supervisar la labor de los sistemas informáticos y finalmente, si se llega al desarrollo de una superinteligencia artificial, que es una de las metas de las compañías líderes como OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, todos quieren desarrollar esa superinteligencia artificial que supera al humano en todas las tareas, en todas sus tareas intelectuales. En ese tal caso, en cierto sentido, ya no van a quedar muchos empleos que estén justificados y se le puede dedicar el ser humano a enfocarse en cosas que la tecnología de inteligencia artificial ya no puede reemplazar, que serían como desarrollo de investigaciones de la experiencia humana, porque no se ve cómo va a ser posible que un sistema informático pueda replicar la conciencia humana. Y ahí es que se ve como una de las limitantes, una de las limitaciones y inherentes o intrínsecas más bien de los sistemas de inteligencia artificial que se tienen previsto. Pero sí se ve que en la labor de valor económico que lleva a cabo el ser humano puede ser automatizado por casi un completo. Y de hecho, se hizo una encuesta que salieron los resultados a principios de este año con más de 2.000 investigadores en inteligencia artificial. Y según ellos, ya para el 2027 hay un 10% de probabilidad que esa automatización de toda la ocupación humana ocurra. Y se cree que es que casi una certeza para el 2060. sí, ahora cuando nosotros hablamos de ese desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en la producción, tenemos también que observar y ver, y creo que... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. De todo modo, hay un problema también al uno identificar las áreas en las cuales la inteligencia artificial tendría un efecto más positivo. ¿Cuáles son esas áreas de la producción, me refiero, que tú crees que podrían tener un desarrollo y una aplicación sin perjudicar el empleo o la mano de obra de los trabajadores y de los técnicos, en este caso? ¿Cuál es Bueno, área de producción? sí. Ahora vamos a especificar un poco más. El término de inteligencia artificial es bastante amplio. Entonces, cualquier sistema informático que pueda simular procesos de inteligencia humana como aprendizaje, creatividad o empatía. Entonces, para especificarlo un poco más, podemos hablar de un subcampo de la inteligencia artificial llamado aprendizaje automático o machine learning en inglés. Y dentro de las distintas técnicas que se emplean en el machine learning está incluido la inteligencia artificial generativa, que es la que más buena, porque de mi punto de vista también yo creo que muchos la comparten, este punto de vista es la más impresionante,
y específicamente eso incluye modelos de lenguaje a gran escala como ChatGPT Plus, o que incluye varios modelos, y existe también Google Gemini y una variedad de modelos que lo que hacen es que pueden generar y simular el razonamiento en un formato de comunicación textual. También existen modelos de difusión que pueden generar imágenes artísticas. Tú simplemente le describes en lenguaje natural, en español o inglés o en cualquier idioma, qué tú quieres que te genere, qué imagen, y te la puede generar. Entonces, esos son dos ejemplos de inteligencia artificial generativa y donde yo estoy viendo que están teniendo un impacto favorable. Es en el caso de la inteligencia artificial como ChatGPT, que genera lenguaje. Se puede utilizar para el resumen de textos largos en un contexto legal, para el resumen para identificar observaciones o características de relevancia para el usuario. Uno le puede indicar, mira, yo estoy interesado en los hechos dentro de este contexto que tengan algún tipo de importancia económica, y te lo puede identificar, procesar y resumir. Entonces, esa habilidad ayuda a la persona a evitar ese trabajo que es tedioso. Se puede automatizar, y por eso el usuario va a tener más tiempo para dedicarle a cosas estratégicas que aún hoy en día la tecnología no es tan confiable, aunque han habido bastantes avances en esa dirección. Ahora, eso es dentro del contexto legal y específicamente cuando llegamos al procesamiento de documentos. En el caso de la creatividad y la IA en las industrias culturales tiene muchísimo valor también, porque pueden generarte imágenes que anteriormente solo era capaz una persona especializada en la materia, un diseñador gráfico, etcétera. Y hoy en día una compañía puede tener una sola persona que sepa manejar estas herramientas muy bien y le pueda generar todos los materiales promocionales que necesite. Entonces, de esa manera, la empresa se está evitando pagar doble salario o salarios a más personas de lo que hubiese necesitado anteriormente. Y de hecho, interesantemente, recientemente OpenAI lanzó un modelo de generación de videos, donde se le describe un video que uno quiere y te lo genera, y es de una calidad excepcional. Un famoso productor de películas en Estados Unidos llamado Tyler Perry canceló sus planes de expandir su estudio de cine de 800 millones de dólares. Los canceló los planes porque vio esa tecnología y dijo, espérate, déjame yo ver cómo se desarrolla la tecnología, porque puede ser que esté haciendo una expansión que no tenga sentido en el futuro, donde la inteligencia artificial generativa tenga tanto impacto y sea tan útil. Entonces ya se está viendo hoy en día como empleos que hubiesen existido si no existiera la tecnología ya no van a existir. En el caso específico de Tyler Perry. Sí, pero en este caso sería importante también destacar y ver cómo esa inteligencia artificial, con todo eso, esas variantes que tú mencionas, a ver cómo influye también en la educación. Es decir, la educación, tú sabes que es un factor importante de desarrollo. Ahora, vamos a ver de qué manera esa inteligencia artificial puede influir o de manera ventajosa o desventajosa en los procesos educativos. Bueno, puede influir de manera ventajosa en el sentido de que ya un individuo que tenga acceso al Internet y específicamente conozca de la plataforma de ChatGPT, aunque sea la plataforma gratis, puede profundizar sus intereses académicos de una manera que no depende del tutor, no depende del tiempo que le tenga que dar el tutor y no depende del conocimiento del tutor o del profesor. Entonces, le puede hacer una serie de preguntas dependiendo de su curiosidad, y lo puede llevar a una comprensión de un tema que no hubiese podido alcanzar a lo contrario. Entonces, de esa manera, la posibilidad de tener un tutor inteligente, computarizado, eh, personalizado a tu propio interés, le abre el campo a muchas personas y uno puede profundizar en temas de interés de una manera que no simplemente no era posible anteriormente. Ahora, una de las desventajas es el plagio, y se está utilizando mucho estos modelos para generar ensayos. A mi entender, los beneficios son muchísimo más
tienen un peso mucho más mayor que las desventajas, porque para darte un ejemplo de cómo los profesores están tratando de contender con este nuevo desafío, es que, por ejemplo, ellos desarrollan una tarea, le dan esa tarea al sistema, a ChatGPT, digamos, y ven cómo responde ChatGPT y diseñan su tarea de una manera que si se intenta responder con el modelo no va a ser capaz de dar una respuesta adecuada. Entonces, lo está tomando el profesor en este caso como un desafío para mejorar su instrumento de enseñanza y para poder identificar a esos que están tratando de cometer un plagio. Entonces, ahí se ve cómo ha logrado que el profesor desarrolle y que avance en su pedagogía de esta manera. Entonces, yo creo que si se toma en su totalidad, ha sido un desarrollo, un avance espectacular dentro del contexto de la educación y solamente te estoy indicando una de varias dimensiones donde existe ese impacto en el sector de la educación. Ahora hay factores también que inciden en el desarrollo de esa inteligencia artificial. Intervienen muchos factores que avanzan, que hacen que la inteligencia artificial tenga un avance tan vertiginoso en estos últimos años. Es decir, que cuáles factores eh, inciden, tienen su importancia para que la inteligencia artificial pueda irse desarrollando, porque en realidad ha sido en poco tiempo que los cambios, así como señalas, se han dado. ChatGPT, eso ha sido una sorpresa para el mundo cuando aparece. Entonces lo que uno piensa es qué factores inciden para que esa inteligencia artificial se desarrolle tan rápidamente. Bueno, hay tres factores principales y que son la cantidad de cómputo o la computación avanzada que se tiene a su disposición. El segundo factor son los datos necesarios y grandes cantidades de datos. Y el último espérate, cómputo, datos y algoritmos. El diseño de la arquitectura del sistema informático. Entonces, para darte un poco de contexto histórico, el campo de inteligencia artificial fue fundado en la década de los 50, que fue en esa década que se acuñó el término de inteligencia artificial. Entonces tiene una historia bastante larga, se desconoce lo largo que es, y han habido etapas de auge de, de auge y de, digamos, inviernos dentro del desarrollo de la inteligencia artificial a lo largo de las décadas. Y se ha visto ese gran desarrollo vertiginoso, como indicas tú, porque en el 2017 se descubrió una arquitectura nueva, ahí entran los algoritmos, llamado Transformer. Y esa arquitectura nueva permitió un desempeño que no se había visto anteriormente. Hubieron varias iteraciones y la más impresionante fue ya cuando salió GPT-3 de OpenAI y de ahí se desarrolló la aplicación de ChatGPT. Entonces, el algoritmo es muy importante porque eso es lo que permite el procesamiento de qué, de la data. Pero se necesita tener mucha data. Entonces, en el caso de GPT-4, que es el modelo de punta de OpenAI, que se consideran los líderes en el área, se utilizó todo el contenido textual del Internet, contenido que ellos habían adquirido aparte, personal, que se estima que incluye, que serían el equivalente de 1.74 millones de palabras que se utilizaron para entrenar el modelo, al igual que mucho contenido visual y en forma de imágenes. Entonces, una de las grandes barreras para uno continuar con el desarrollo vertiginoso es que se pueda identificar más y más fuentes de contenido con lo cual se puede entrenar ese tipo de modelo. Y finalmente está la computación. El mismo proceso de entrenamiento involucra la computación avanzada. Y para tú poder tener esa computación, tú necesitas el hardware, los chips adecuados, como se llaman GPU, es uno de los grandes, una de las grandes clases
de microchips que existen para estas aplicaciones de inteligencia artificial y hay un número limitado, obviamente, es algo físico. Entonces, se necesitan más y más de estos chips, se tienen que organizar de la manera adecuada para poder generar y entrenar un modelo basado en muchos datos y eso toma meses de entrenamiento. Y claro, esas son las tres limitantes principales. Además de esas tres, hay dos limitantes adicionales que son financieras, el capital que tú tienes a tu disposición, porque solamente son 3 o 4 compañías en todo el mundo que son capaces de hacer ese tipo de inversión. Y finalmente, talento humano. Son muy pocos los ingenieros que son capaces de entrenar un modelo tan avanzado como eso. Entonces, hay limitantes de capital humano, capital financiero, y los factores principales son la data a tu disposición, los algoritmos que se hayan desarrollado y finalmente la cantidad de cómputo o la computación que tú tienes, el cómputo que tú tienes a tu disposición. Entonces, ¿cómo tú verías que el caso de la humanidad, que tú le podrías pronosticar a partir de esos grandes conocimientos que se están dando y esos descubrimientos y esa inteligencia artificial como ha irrumpido en todo el desarrollo del conocimiento humano? ¿Cómo tú verías eso para un futuro? Sí, bueno, excelente pregunta. Ya que estamos llegando a la media hora, voy a tratar de usar mi respuesta aquí para hacer una transición a la próxima etapa de la filosofía dominicana. Entonces, yo considero que estas tecnologías están cambiando los métodos y los canales a través de los cuales el conocimiento humano está siendo transmitido a la próxima generación y está cambiando como consecuencia el ambiente informativo de la próxima generación. El problema que yo veo es que ese ambiente informativo, ese ambiente de aprendizaje que fue creado por las generaciones anteriores para los seres humanos, es algo que es esencial para su identidad como ser humano, para lo que nos hace únicos como humanos. ¿Por qué? Porque imagínate que tú o cualquier otra persona o yo hubiese crecido en un ambiente donde no había ningún otro ser humano, donde digamos fue que me criaron los lobos, como dicen, que yo fuese un individuo feral. Creo que ese es el término en español. El punto es que en ese caso, yo no tuviese ni acceso a la información que tengo yo normalmente, y como consecuencia yo sería un individuo completamente distinto. Lo que me hace a mí, el que soy, la persona que soy, no es solamente mi identidad biológica, pero sino también el contexto dentro del cual yo me formé. Y ese contexto está siendo transformado radicalmente por estas tecnologías. Estas tecnologías que generan cosas de una manera estocástica o de una manera estadística, probabilística, no es algo determinista. Y como consecuencia no se puede asegurar que los resultados que arroja van a ser resultados que son lo que se desean para el aprendizaje de la próxima generación. Entonces, como esa transmisión de conocimiento al nivel de la especie es tan importante, eso significa que estamos introduciendo un factor adicional que no es humano en un proceso que nos hace a nosotros humanos. Entonces, ya con varias generaciones, si no se controla bien y no se integra bien la tecnología, no sabemos cuál va a ser el futuro de la humanidad, no sabemos cómo nuestra identidad va a cambiar como consecuencia de esas tecnologías que tienen un poco de autonomía. Entonces, yo diría que de ese punto de vista es donde yo veo el impacto más grande de la tecnología generativa específicamente al desarrollo de la especie humana. Y para hacer la transición al próximo tema de inteligencia artificial, dejando atrás ese gran panorama, yo mismo empleo como investigador académico en el proceso de mi proyecto del desarrollo de una bibliografía comentada de la filosofía dominicana. Yo utilizo herramientas artificiales para redactar, para identificar conexiones temáticas entre distintos textos, para procesar textos. Entonces, esas herramientas me han facilitado a mí mucho la vida. Ese trabajo que estoy haciendo ahora, yo no hubiese sido capaz de hacerlo porque no tuviese suficiente tiempo para hacerlo en el tiempo delimitado. Entonces, de esa manera estoy desarrollando un proyecto que no hubiera existido si no tuviera a mi disposición la herramienta que tengo hoy en día.
Entonces yo creo que ese es un impacto más próximo, ¿verdad? Más próximo a nuestros tiempos, digamos, que también le veo que hay muchas áreas del conocimiento que no se han desarrollado porque no habían suficientes recursos para desarrollarlo. Pero hoy en día, por la productividad, como se incrementa con las tecnologías de inteligencia artificial, se pueden desarrollar esas áreas que a lo contrario no hubiesen sido desarrolladas. Said Sayan es doctor en filosofía y tiene investigación, está investigando sobre ese aspecto en República Dominicana, sobre la filosofía dominicana. Pero una pregunta que no debe faltar al hablar de filosofía dominicana es si existe o no una filosofía dominicana. Esa pregunta ha creado en los filósofos del país una discusión que tiene tiempo y no se ponen mucho de acuerdo en cuanto a eso, porque muchos dicen que no existe una filosofía dominicana y otros dicen que sí existe una filosofía dominicana que se ha ido construyendo. Dicen también que hay hablando de construir, dicen que hay una filosofía dominicana en construcción. Eso ha traído ese debate entre los filósofos dominicanos. Entonces, como estudioso y como también doctor en filosofía que eres, yo te preguntaría, ¿existe una filosofía dominicana? Bueno, como buen filósofo, yo te diría que todo depende de qué tú quieres decir con el término filosofía y con el término dominicana. Entonces, hay que definir precisamente a qué uno se refiere con filosofía. Entonces, yo creo que muchas de estas personas que están en desacuerdo sobre la existencia de la filosofía dominicana simplemente están empleando concepciones distintas de la filosofía. Entonces, dependiendo de tu concepción, se puede argumentar que sí existe o no existe. Entonces, en el caso de una concepción universalista, donde se considera que se asocia más con la filosofía como fue desarrollada en la antigua Grecia y como la vimos desarrollarse en la Ilustración, con Descartes, con Leibniz, con todos esos grandes pensadores, con Kant, que por cierto creo que hoy es el año número 300 desde su nacimiento, por cierto, que cumple 300 años del natalicio. Todos esos pensadores trataron temas que eran completamente generales y que no importaba específicamente la región en la cual se planteaban. Entonces, usando esa definición de la filosofía, donde se tratan los temas universales, yo diría que no se puede decir que hay una tradición filosófica dominicana que ha tratado esos temas a lo largo de su historia como tradición filosófica o intelectual. Pero sí hemos tenido pensadores que han identificado y que han tratado esos temas, como Andrés Avelino. Entonces, con esa definición de la filosofía, que la considero muy restrictiva, se puede argumentar de que no existe una filosofía dominicana, o se puede argumentar a lo contrario también que existió, pero que actualmente no existe. Eso se puede argumentar. Pero ahí estamos utilizando una concepción de la filosofía muy restrictiva, que no considero que es la adecuada y que no captura en su esencia, para mí, lo que es la filosofía. Sí, muchos parten en este problema de la filosofía con la llegada de los españoles a partir de la llegada de las órdenes religiosas. Sin embargo, ese tema y esa pregunta acerca de cómo se inició la filosofía dominicana, la vamos a seguir después de esta breve pausa que vamos a hacer, Sai, y entraremos entonces con ese tema. Sí. Vamos a una pausa. Bueno, tenemos hoy a Said Sayan, doctor en filosofía, y estamos haciendo un análisis sobre el filosofar dominicano
luego de nosotros haber tratado el tema que concierne a la inteligencia artificial. Ese tema que también Said Sayan lo domina y ha hecho trabajos y labores en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. En este momento estamos tratando el tema de la filosofía dominicana, que es el segundo tema que tenemos hoy. Esa filosofía dominicana, la cual muchos consideran que se inició con la llegada de las órdenes religiosas, luego de la llegada aquí, lo que le llaman el descubrimiento de América, y que a partir de 1492, cuando llegan los españoles, se produce la colonización, y en ese proceso de creación de conciencia y dominio espiritual e ideológico fue que llegaron órdenes religiosas como fueron la de los franciscanos, los jesuitas y los dominicos. Es decir, en ese sentido, esas órdenes religiosas lo que hicieron fue que desarrollaron todo un proceso de adoctrinamiento, pues se trataba de eso. Pero entonces tenemos a Said Sayan, que él, con su vasto conocimiento sobre filosofía, nos está orientando acerca de cómo se dio ese proceso. Es ahí. Entonces continuamos con el tema de la filosofía, que es el segundo tema que quedamos en tratar. Y te preguntabas que cómo se dio ese proceso de llegada de la filosofía a República Dominicana, porque muchos consideran que ese proceso se dio a partir de que en el descubrimiento en 1492, luego ya en el siglo XVI, entonces empezaron a llegar las órdenes religiosas, tanto los dominicos, los franciscanos, como también los jesuitas, fueron de las órdenes que llegaron aquí para adoctrinar a los indígenas. Entonces, para muchos, la escolástica fue la primera corriente filosófica que llegó. Sin embargo, ¿qué tú opinas de eso? ¿Cómo se fue desarrollando ese filosofar a partir de la llegada de los españoles y de la colonización? Bueno, inicialmente llegaron las órdenes religiosas, como comentaste. Yo creo que ya tú capturaste en tu comentario una gran porción de esa historia. Solamente quiero agregar que el primer curso en filosofía del continente americano ocurrió en Santo Domingo en el 1532. O sea, 6 años antes de la fundación de la primera universidad de América, que en ese entonces se llamaba la Universidad de San Tomás de Aquino, que fue en el 1538. Entonces, desde antes del desarrollo de la primera cátedra en el continente, ya se estaban dando cursos en filosofía aquí en Santo Domingo. Y algo que me parece sorprendente es que esta historia está invisibilizada con respecto a las tradiciones filosóficas de Latinoamérica y y afrocaribeña. En ninguno de de esos dos comunidades de conocimiento filosófico se le da el lugar que se merece históricamente hablando, la isla de Santo Domingo en el desarrollo de la filosofía de la región. Y no es necesariamente por ignorancia, digamos, porque se sabe, se tiene conocimiento de eso, pero nunca se resalta. Sí, es un problema que también nosotros como filósofos y como también inquietos por las ideas que se han ido desarrollando en el país, no hemos sido capaces de defender. Es decir, hay que tratar de difundir lo que han sido también los aportes que en materia filosófica han dado muchos dominicanos, intelectuales y pensadores de los siglos pasados. Entonces, eso hace falta también. Ahora, ese desarrollo que tú mencionas a partir de ese curso que se dio en 1532, curso de filosofía, marca un inicio de las inquietudes filosóficas
en esta media isla. Ahora lo que se plantea es cómo esas corrientes, cuáles tú consideras que fueron las principales corrientes filosóficas que incidieron en la sociedad dominicana a partir de la llegada de los españoles. Es decir, qué corrientes se fueron desarrollando y fueron tomando cuerpo y cómo se manifestaron a nivel de sus pensadores esas corrientes. Bueno, para darte un cuadro teórico más amplio, que es el que yo empleo usualmente cuando estoy pensando de ese punto de vista, yo quiero distinguir la filosofía dominicana que inició, digamos, con la publicación de la lógica de Andrés López de Medrano, que fue un rector en la Universidad de Santo Domingo, y que participó en la independencia efímera junto con Núñez de Cáceres. Ahí yo diría que inicia la filosofía dominicana. Y luego uno se pregunta sobre las raíces de esa filosofía. Y ya hemos hablado sobre las raíces coloniales o españolas o hispánicas de esa tradición intelectual, pero creo que es importante también identificar las otras raíces que hay, las otras ramas de esas raíces. Y yo incluiría ahí la raíz afrocaribeña, la raíz indígena y también la raíz criolla. Y en la raíz criolla tenemos los escritos de Antonio Sánchez Valverde, donde, por ejemplo, él critica a Aristóteles. Entonces, ahí él se está alejando de, de lo escolástico, que fue la primera corriente que entró al país a través de la llegada de los religiosos. Más adelante, ya eh, en el siglo XIX, llegó una oleada del positivismo, que fue algo que captó el interés de toda la región de Latinoamérica. Y de hecho, el lema positivista, orden y progreso, aún se puede encontrar en la bandera de Brasil. Fue una influencia arrasante en la segunda mitad del siglo XIX y que continuó las primeras décadas del siglo XIX, pero de una manera parcial. Luego del positivismo había una corriente antipositivista y una gran variedad de perspectivas que en muchos casos utilizaban las ideas de los filósofos franceses como Boutroux, Bergson y otros. Y también había una corriente pragmatista de la filosofía estadounidense de William James. Entonces, en esa época simplemente se abrazaban corrientes que eran antipositivistas, que iban contra la premisa de que el único conocimiento que tiene valor y el único que tiene una realidad como conocimiento es al que se llega a través del método científico. Y que también y esta perspectiva positivista rechaza los presuntos metafísicos. Entonces, yo diría que ahí entran las otras corrientes. Más adelante hubieron corrientes de izquierda como el marxismo y el comunismo, el socialismo, que entraron al país y que durante la década de los 70, por ejemplo, tenía un impacto arrasante, o sea, una influencia arrasante en la comunidad intelectual del país. Y ya digamos que en la era contemporánea y un poco en la década de los 80 se vio un poco de la corriente de filosofía analítica, que ahí fue que me formé yo en la Universidad de MIT. Ahí esa es la tradición de nosotros, que la distinguen de la tradición continental de la filosofía europea. Y se han visto un poco de ejemplos de trabajo así, por ejemplo, en el caso del doctor Enerio Rodríguez, el profesor Enerio Rodríguez. Y hoy en día yo diría que no se le puede dar una caracterización general a la filosofía dominicana porque está muy fragmentado y hay distintas vertientes y los filósofos dominicanos, los estudiosos de filosofía dominicana no se conocen uno al otro, es algo que está que no tiene una forma como tal, que está muy fragmentado. Y de hecho parte de la idea de la bibliografía es que quiero crear un punto de referencia que una
todas esas distintas vertientes filosóficas para poder darle un poco de coherencia y cuerpo, y cuerpo a la filosofía dominicana como una disciplina académica. Ahora bien, en esa etapa que se dio el caso de Sánchez Valverde, Antonio Sánchez Valverde, que también escribió una obra muy importante de historia llamada Idea del Valor de la Isla Española, un libro que es de consulta. En su carta al conde San Javier, que ahí es que expresa sus ideas filosóficas más claras, también nosotros podemos ver que López de Medrano, Andrés López de Medrano, como bien señala, también era de ese grupo de pensadores que en ese momento lucharon también por aquella independencia efímera, pero muchos lo ubican a ellos como ilustrados, como otros dicen que son empiristas, es decir, que las posiciones que levantan tanto Andrés López de Medrano como Antonio Sánchez Valverde se inclina más a la corriente empirista. No sé si está de acuerdo con esa ubicación que muchos autores le dan a esos dos pensadores. Bueno, yo sé que en el caso de Andrés López de Medrano, él tenía una lógica sensualista que tiene tiene sus comunalidades o sus características compartidas con ciertas corrientes empiricistas, pero yo de verdad no, la distinción entre empiricismo y racionalismo es una distinción que es bastante vaga y la verdad se tiene que examinar en su caso esas categorizaciones a las cuales tú te refieres en tu pregunta para yo poderte dar una opinión eh, con base, ¿verdad? Porque, como te digo, esa distinción no es algo, no se distinguen tan bien, hay distintas vertientes que se tienen que distinguir una de las otras y la verdad no te puedo decir, no te puedo dar un comentario así que arrope todo lo que tú has dicho y te diga sí, se debe de considerar empiricista o no, se debe considerar racionalista o alguna tercera cosa. Entonces, no te puedo responder esa pregunta así como la planteas, pero lo que sí quiero indicar es que en el caso de, de Antonio Sánchez Valverde es muy interesante, porque como dijiste, es un libro de referencia para saber sobre la época, el de la idea del valor de la isla de Santo Domingo, pero también en su carta al conde Javier, donde critica a Aristóteles, se ve que él está formando su propio criterio, está desarrollando o está ejercitando una crítica autóctona de la isla, que para mí ese es, de un punto de vista histórico, el, el aspecto más crucial a sobresaltar. Y en el caso de Andrés López de Medrano es que él publicó la primera lógica del país, que luego le sigue Hostos y el general Bouvier más adelante. La primera lógica que también fue el primer libro filosófico publicado en la isla, según lo que tenemos documentado hasta el momento y lo que se ha descubierto. Yo creo que esos dos son los que resaltan la importancia histórica de ambas figuras. Con la llegada en 1879 de Gregorio Luperón al poder, se produce también la entrada de Hostos, Eugenio María de Hostos, que era puertorriqueño, pero que tenía lazos de amistad con Gregorio Luperón. Entonces, a partir de ahí se produce ya, con el apoyo del presidente Luperón, el desarrollo prácticamente de lo que eran las ideas hostosianas en el país. ¿Cuáles serían los aportes más significativos que tuvo ese positivismo hostosiano en la nación dominicana? Bueno, los aportes de Hostos, yo diría que lo más significativo de un punto de vista práctico y de desarrollo civil, del desarrollo de la sociedad,
fue en la forma de su escuela normal, donde entrenaron profesores para poder educar a la población, y el desarrollo de los tratados educativos que planteaban un plan de estudio para educar a los dominicanos. Para mí eso fue el impacto más importante de la obra de la obra educativa de Hostos en República Dominicana. De un punto de vista filosófico, la verdad, yo creo que el tratado de moral, dentro que está compuesto de tres partes, y la parte más conocida es la de moral social, que fue publicada por primera vez en Santo Domingo en el 1888. Es un tratado que es muy interesante porque toma una perspectiva, está relacionada con la kantiana, pero pero que donde él está desarrollando su propia opinión y su propia perspectiva al respecto, y de una manera extremadamente bien elaborada y bien precisa, que yo creo que esa obra del Tratado de la Moral es su obra más significativa en el ámbito filosófico, pero no se le ha dado, no se ha estudiado tanto, y se ha enfocado más en la parte, en el segundo tomo, que es el de moral social. Hablando de Hostos, si analizamos la era de Trujillo, que se inicia el 16 de mayo de 1930 y concluye en el 30 de mayo de 1961 con su ajusticiamiento, en ese periodo de 31 años, si analizamos desde el punto de vista filosófico, vemos que se desarrolló mucho la filosofía en esa época. Es decir, ese periodo de 30 años aparecieron numerosos filósofos que dieron su aporte, y el más significativo fue el de Andrés Avelino García Solano. Hizo un aporte extraordinario con numerosas obras escritas. Ese caso, por ejemplo, de Avelino es un caso único en el país, porque analizando todo el material que produjo, intelectual y filosófico, llegamos a la conclusión de que en el país nunca se había dado un fenómeno como ese, de un pensador que analizara todos los aspectos de la realidad filosófica, tanto el aspecto de la ontología, también el aspecto de todo, axiología, todo el conocimiento, la teoría del conocimiento, la nociología, es decir, en todos los campos prácticamente de lo que es la filosofía. Andrés Avelino García Solano hizo su aporte, hizo su análisis, y ahí están sus numerosas obras escritas. Ahora, lo que uno se sorprende es cómo en un periodo dictatorial de 31 años la filosofía se desarrolla así. Es decir, ¿qué elementos podrían impulsar el desarrollo filosófico en esos 31 años de dictadura? ¿A qué tú le atribuyes eso? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante, y de hecho hay personas que se refieren a la era de Trujillo con respecto al desarrollo de la filosofía como la era de oro de la filosofía, porque teníamos a Andrés Avelino, como comentaste, que es una figura singular, como dices, y lo más interesante es que él desarrolló su propio sistema filosófico donde él elaboró su pensamiento en todas las áreas de la filosofía, que es un caso no solamente raro en República Dominicana, pero a nivel regional. En Latinoamérica hay muy pocos filósofos que intentan desarrollar un sistema que abarque toda el área de la filosofía. Entonces, es algo que es poco común, no solamente dentro de nuestro contexto nacional, sino el contexto regional. Con respecto al trabajo de Avelino en sí, es interesante, hay varias teorías. Una teoría que fue la de el hijo de Avelino. Él considera que la razón por la cual Andrés Avelino se enfocaba en temas tan abstractos, que están asociados más con esa concepción que comenté anteriormente de la filosofía como universalista, era porque él tenía temor de que Trujillo
entendiera mal sus planteamientos y lo entendiera como una crítica a él. Y al mantenerse muy en una esfera muy elevada, hablando sobre temas muy abstractos, en desarrollar sus ideas, él trataba de minimizar ese riesgo de que Trujillo lo considerara a él como una amenaza o como alguien que le faltó el respeto de alguna manera a través de su trabajo. Entonces, según el hijo de Andrés Avelino, parte de la explicación de por qué se enfoca en temas tan abstractos es precisamente porque estaba Trujillo en esa era y era una amenaza para, para los pensadores de la época. Entonces es interesante como tú ves esta influencia paradójica de un ambiente político que suprime, que puede generar un florecimiento intelectual del lado abstracto, fenomenal y singular en la historia de la República Dominicana. Entonces, en el caso específico de Andrés Avelino, me parece esa teoría muy interesante. No te voy a decir que soy partidario de la teoría, pero te la comento porque creo que da mucho a pensar. Chay, ha sido muy interesante tu intervención. Unas palabras breves de despedida, porque ya el programa ha terminado. Ya tú sabes que tenemos, si tú quieres expresar una idea rápida, una despedida al público. Bueno, muchísimas gracias a los que vieron esto y por favor, si están interesados en contactarme, sea por la inteligencia artificial o por la filosofía dominicana, simplemente pueden googlear mi nombre, Said Sayans, y pueden encontrar cómo contactarme. Y los invito. Muchas gracias ahí. Será hasta el próximo lunes con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Hasta el próximo lunes.